Bueno, arrancamos con Democráticamente, arrancamos en este último día de la semana, 8 de julio, en las puertas del Día de la Independencia de nuestro país. Bueno, realmente, y hoy con muchísimas cosas para contarles en estas 2 horas de Democráticamente hasta las 14, aquí en vivo. Quiero hablar despacio porque la producción me dijo habla bajo por mi garganta, ¿no? Para cuidar mi garganta siempre los chicos de producción. Les decía, hasta las 14 en vivo en Radio del Plata, 93.5 en FM y en el canal de YouTube de Agofa TV. Está Cecilia Contreras en los controles de Radio del Plata, está Facundo aquí en los controles de Agofa, está Agostina en la producción. Y hoy, como todos los viernes, ya la voy a presentar porque queremos aprovechar su visita también y compartir algunas cuestiones del programa con ella, la ex diputada provincial Mercedes Meyer. Mercedes, ¿cómo te va? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy Bien. cómoda. Gracias por este espacio. Ya tenés experiencia con el micrófono. Eso parece. Hace algunas semanas que estamos haciendo nuestro programa más temprano que tarde, los sábados a la mañana. Así que bueno, un nuevo desafío, pero encantada de estar co-conduciendo este bloque con vos. Bueno, muchas gracias por la visita, presidenta del PTP, Partido del Trabajo y del Pueblo, integrante, una referencia en el Frente de Soberanía Popular. Servite agua, hacé cuenta que estás en tu casa, esto es así. Me serví ahí, salió mi manito en cámara. Claro, mira, la idea es radio con cámara. Y en la radio, viste que por ahí te acomodás, o sea, entonces es radio con cámara esto, así que tranqui y lo más relajado posible. Bueno, te voy a contar, además de charlar con vos, Mercedes, que te dicen meme. Meme, como mamá, meme. pero con E. Ah, meme. Ahí. ¿Pero de dónde sale meme? Y esa fue mi vieja, que me dijo Memé, y a mi hermana Sofía Sosó, y yo Memé, y después cuando me vine a estudiar a Rosario, fui Memé, qué sé yo, la chica que vivía conmigo, que era de Venado, me dijo Memé, todos mis compañeros de la facultad pasaron a decirme Memé, y se supo mi nombre recién muchos años después cuando fui por primera vez candidata. Claro. Y ahí relacionaron Mercedes Meyer, Memé, bueno, claro, por ahí iba. Claro. Bueno, Mercedes, ya te voy a consultar un montón de cosas, tengo un montón de cosas para preguntarte, para consultarte, indudablemente protagonista de la política provincial. En la semana, a principio de la semana, nos visitaba alguien con quien tenés relación política, que es Carlos del Frade. Y yo lo decía el fin de semana pasado, hubo 2 o 3 datos o 2 o 3 cuestiones políticas de importancia. Una fue, por supuesto, la renuncia del ministro Guzmán. En este momento no recuerdo la otra precisamente, pero una de las 3 era este encuentro de la izquierda o de la centroizquierda de la provincia de Santa Fe, que ya lo vamos a hablar. Pero te cuento, y le cuento a la audiencia. Vamos a hablar también en la mañana de hoy con la vicepresidenta del PRO provincial, Gisela Scaglia, porque Gisela Scaglia nos va a contar por qué dejó de ser aliada política de Federico Angelini, por ejemplo, quizás una de las referencias del PRO provincial, y por qué hoy está trabajando a partir de las últimas semanas con el PRO Evolución, que en realidad son dirigentes del PRO, pero que se fueron de la estructura provincial y quizás, como lo digo, de una referencia como lo es Angelini. Vamos a estar hablando con Gisela Scaglia de esto y algunas cuestiones más. Les voy a contar en detalle si vamos a escuchar algo que lo podemos titular: el presidente de la Cámara de Diputados dijo que el gobernador le mintió. El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, en sesión, ayer dijo: el gobernador nos mintió. Y vamos a escuchar lo que dijo Farías y vamos a también contar algunas cuestiones, algunos detalles de este tema. Bueno, SADOP, ANSAFE, FESTRAM, 3 sindicatos, 3 gremios de la provincia que piden reapertura de paritarias, el Consejo de Rosario que prorrogó finalmente el servicio de higiene e inclusión para recicladores urbanos. Y vamos a terminar de alguna manera la semana
escuchando también ya en minutos, y vamos a compartirlo con Mercedes, la palabra del gobernador de Santa Fe, luego de la reunión con, me decían, más de 100 intendentes y presidentes comunales en el Centro Cultural La Redonda, en la ciudad de Santa Fe. Y vamos a escuchar a intendentes también hablar de esta reunión. Y te voy a contar algunas de las frases que me dejó alguna entrevista, pero también allí algunos mensajes, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, en cuanto a su postura de este encuentro que ha tenido con Perotti y el acuerdo de la deuda de la provincia con Nación, por la deuda histórica. Así que ya te voy a contar todo esto, pero por supuesto quiero compartir la mañana, esta primera parte de la mañana con Mercedes. Mercedes, bueno, hoy tu actividad, recordemos, y para los que por allí no lo saben, yo siempre digo, hay que recordar, hacer docencia, la audiencia siempre se renueva. Hasta hace un par de años, un año y pico, fuiste diputada provincial, ¿no? Sí, sí, sí. En el 2015 entramos junto a Carlos del Frade a la legislatura de Santa Fe, lo cual significó que la izquierda ingresara después de mucho tiempo. Y bueno, y seguimos trabajando en ese espacio, ¿no? Hoy se llama Soberanía Popular. Yo milito desde que soy muy piba, así que en cualquier espacio donde haya. Y bueno, en la conformación de un partido, que es el Partido del Trabajo y del Pueblo, que es uno de los partidos que integra este Frente de Soberanía Popular, desde principios del año pasado siendo su presidenta, lo cual también, ejerce una responsabilidad, un orgullo, una alegría y un gran desafío como todo. Y siguiendo, bueno, muy de cerca todo este periodo tan convulsionado, ¿no?, que pasa la Argentina, y viendo a Santa Fe como una pieza clave de todo ese modelo nacional. Por lo tanto, atenta a la medida que se puede, ¿no? Y después tratando de encontrar la esencia de estas discusiones, ¿no? Y cuál es la salida para la Argentina, es lo que nos desvela. Y en eso, bueno, hoy siendo parte también de una mesa nacional de coordinación en defensa del Paraná y por la apertura del Canal Magdalena, donde estamos empujando como primer paso la derogación del decreto 949, que es un decreto que vino a decir que la mal llamada hidrovía, pero es todos los trabajos de dragado y balizamiento del río Paraná estén licitados y que vuelvan a privatizarse, y para nosotros eso, evitar esa reprivatización y más en manos extranjeras, es el primer punto para poner en discusión la soberanía argentina, y más en vísperas de este 9 de julio, ¿no?, donde hay que poder poner en valor y discutir y darle una vuelta, ¿no? ¿Qué es esto de la independencia? ¿Qué es esto de la soberanía? ¿Es posible en la Argentina? No, nos tenemos que conformar con esto de que nos dicen que la Argentina está condenada a ser pobre. Dicen algunos sectores que hay que producir más. Yo entiendo que nunca se produjo tanto como en estos momentos. Hay producciones récord de todo, pero eso no llega a la gente. Por lo tanto, recuperar las palancas claves de la economía, del control, quiénes deciden qué producimos, cómo y para quién, es parte del desafío que tenemos, y por eso militamos en Soberanía Popular y en estos espacios que con muchos compañeros y compañeras vamos dando argumentos de por qué es el momento de recuperar, por ejemplo, el río Paraná. Y ahí está la pregunta y me das pie. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Si uno lo googlea, dice, bueno, soberanía es ejercer el poder del pueblo, ¿no? Y estábamos estudiando un poquito cómo fue esto del 9 de julio. ¿Cuándo se declara la independencia? Cuando ya se controlaba lo que entraba y lo que salía en el río Paraná a partir de la batalla de San Lorenzo, cuando se tenía escarapela, se tenía bandera, es decir, se tenía soberanía y luego se declara la independencia argentina. Entonces, soberanía es poder tener justamente poder de decisión sobre lo que, yo lo reduzco a lo que se produce, ¿no? Pero hoy en la Argentina es un país totalmente dependiente de lo que dicen las grandes potencias mundiales.
nuestro comercio exterior, que es la que está, por ejemplo, en esta zona de barrancas del río Paraná, que está copado por un puñado de empresas agroexportadoras, en su mayoría son extranjeras. Eso, sin dudas, es parte de ese poder real que muchas veces, hacemos este análisis, ¿no? ¿Cuál es el poder formal y cuál es el poder real? Controlar o decir quiénes deciden qué producimos. Nosotros producimos alimentos o los insumos para los alimentos, y sin embargo nuestra gente tiene hambre. Producimos. ¿Cómo producimos? Producimos en un modelo que es extractivista por excelencia, es producir mucho en poco tiempo, y eso significa envenenar, y eso significa quemar, y eso significa saquear. ¿Y para quién producimos? Para otros, para otros. En ese modelo no es que perdemos todos por igual. Hay quienes ganan y están ganando mucho. Nunca hubo, el otro día leía, Santa Fe es la provincia con más superávit fiscal, comercial, perdón, con más superávit comercial de toda la Argentina. Es decir, que se vende muchísimo, y las divisas que han entrado también por el precio internacional de los granos es récord, y siguen los récords, ¿no? Hay que entrar en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, que dicho sea de paso, es una de las bolsas más importantes del mundo, la segunda después de la de Chicago, con una gran relación entre la de Chicago y acá, porque cuando decía esto de las empresas, la mayoría de las empresas son yanquis, entonces tienen una relación directa con la de Estados Unidos. Pero bueno, es récord de camiones de trigo que entran al Gran Rosario, récord de divisas que entran dólares todo el tiempo, y sin embargo la Argentina no tiene un control sobre eso, porque son dólares que se van afuera, ¿no? Se van, por ejemplo, a las casas matrices de esas empresas. Entonces, soberanía sería ejercer el poder del pueblo, retomar que el Estado argentino en principio tome los controles, con todas las críticas que le podemos hacer al Estado argentino. Yo siempre digo, defendemos al Estado argentino para transformarlo, ¿no? Claro. Pero en contra este ataque de las empresas, o incluso de quienes están en su cabeza colonizados con que lo de afuera siempre es mejor. No, la Argentina pudo y puede tener control sobre eso. Y de hecho creo que, por ejemplo, todo este año que el peaje del río, por decirlo de alguna manera, no lo cobró la Yandenul, sino que lo cobró el Estado argentino, hubo miles de millones de dólares que nos ahorramos y que entró a la Argentina. Y es solo una partecita, ¿no?, de lo que podemos recuperar. Así que soberanía creo que es tener el poder de decisión de esto, ¿no? Decidir, organizar nuestras riquezas, para dónde van, cómo las producimos, qué es lo que necesitamos la Argentina, y poder redistribuirla en los sectores que hoy están muy castigados. Y defender, sobre todo, ¿no te parece? Defender, por un lado, el Estado Nacional o el Gobierno Nacional, la Argentina, lo que le corresponde a la Argentina. Y por allí pasan dirigentes de distintos espectros políticos por aquí. Nos dicen, también necesitamos una defensa de la provincia, una defensa más fuerte del gobierno de la provincia hacia Nación, y realmente hacer ver que necesitamos un real federalismo, ¿no? Sí, bueno, ahí me hiciste acordar algo que discutíamos cuando fuimos candidatas a senadora en el año pasado, donde le discutía, por ejemplo, al hoy senador Dionisio Scarpín, y yo le decía, bueno, ustedes en nombre del federalismo y en esto de defender Santa Fe, que nosotros lo queremos defender, pero Santa Fe no es toda homogénea. En Santa Fe hay poquitos que ganan mucho, hay terratenientes de miles de hectáreas, y hay todo un pueblo empobrecido. Entonces, ¿qué intereses de Santa Fe se quieren defender? Porque... Bueno, yo le decía a Dionisio Scarpín, que él había organizado esa movida del todos somos Vicentín, yo le decía, no todos somos Vicentín, no todos estafamos al pueblo, y que cuando se dice hay que defender al norte santafesino, a los intereses de Santa Fe, bueno, ¿cuáles son los intereses de Santa Fe? Porque acá, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario es
la defensora de los intereses de estas agroexportadoras, de estos terratenientes, que incluso muchos de esos dueños de estancias que se manejan como señores feudales son parte de la bolsa, no todos, pero están, hasta son las mismas personas, digo, no solo los intereses, y estamos los otros, los que justamente decimos que eso no sirve ni siquiera para desarrollar toda una producción local, para defender a la pequeña y mediana empresa, para defender todo lo que se puede hacer aquí en Santa Fe. Eso le pone un techo a toda la producción santafesina. Entonces, no somos todo lo mismo. Desde ya, defender Santa Fe contra el unitarismo. Si hay un país unitario, es este, ¿no? Digo, podemos decir bueno, muchos ejemplos, y no hace falta, desde los subsidios al transporte, cómo van las rutas, bueno. Pero creo que hoy Santa Fe, primero que bueno, la Argentina es un país muy rico, muy heterogéneo, hay que atender allí las regiones que hay y demás. Y Santa Fe hoy tiene un rol clave en este modelo de la Argentina, visto desde el punto de vista de ellos, ¿no? Una parte de la política argentina creo que se empieza a definir por acá, porque, bueno, esto que decía, ¿no? Del comercio exterior está acá nomás, digamos, alrededor de la Bolsa de Comercio. Muchos funcionarios nacionales vienen acá a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Muchas de las políticas nacionales también se definen acá. Ahora, defender el federalismo es para mí también defender al pueblo de la Argentina y al pueblo de Santa Fe. Bueno, sin ir más lejos, te voy a contar algo que lo charlaba ayer con un funcionario con respecto al tema del uso del río o de los puertos, en este caso. Porque decía, todo se concentra en Rosario. Fíjate que tenemos puerto en Santa Fe, que prácticamente tiene muy poca actividad. Puerto en Reconquista, también con la posibilidad, obviamente, con obras y demás. Y Puerto en Ocampo. Y en Villa Constitución también. Y en Villa, perdón, me olvidé de Villa Constitución. Sí, pero hay puertos. Hay puertos. Y todo se concentra, que también esta cuestión de, allí entramos en el federalismo provincial, ¿no? En el federalismo provincial y desconcentrar por allí esta cuestión aquí. Y con respecto a lo de la Bolsa de Comercio, sí, eso también es otra cuestión que te lo digo, te lo cuento como anécdota. También algunos días charlaba con una persona y me dice, sí, nosotros de la Bolsa de Comercio, nosotros tenemos que defender a los nuestros. Claro. Me acordaba, decía, son los mismos empresarios. Bueno, hasta hace poco el presidente de la Bolsa de Comercio era Paduan. Era el mismo Paduan, claro. Que es de Vicentín, ¿no? Sí. Pero además la Bolsa es una usina, o sea, se han animado hasta hacer un plan de gobierno. Ellos dicen qué debe hacer el gobierno para esos intereses. Ahí, bueno, Perotti se sienta, igual que muchos otros funcionarios, a escuchar. Lifchitz daba lección de lo que había hecho el Estado para con ellos. Y ahora hicieron algo que para mí fue indignante, que es todo un plan de estudio, o sea, un programa de qué se debe estudiar en Santa Fe. La Bolsa de Comercio hace un plan sobre qué se debe estudiar. Claro, porque además, como son un grupo muy minúsculo y no se puede explicar de otra manera más que el saqueo que se está haciendo, tienen que poder convencernos, digamos. Entonces quieren formar un ejército de profesionales a su servicio. La verdad es que eso es para denunciar y con una gran preocupación. Afortunadamente, estudiantes, docentes, científicos de acá, de muchísima relevancia, siguen defendiendo, ¿no? Desde la libertad de cátedra hasta los contenidos que hacen también a un aspecto de la soberanía. Bueno, también de alguna forma habrá que, los argentinos tendremos que entender dónde realmente está el poder, ¿no? Bueno, ahí el otro día en nuestro plenario yo decía, está el poder real y el poder formal. Y el poder real no solo están los malos, y entiéndanme esto, que ya que estamos democráticamente, entiendo yo los malos como los que están en la bolsa, claro, ¿no? Pero es una simplificación. Sí. Pero digo, en esos intereses, sino que también el poder está en el pueblo. Nosotros el viernes 24 de junio hicimos un acto donde nos paramos, digamos, frente a frente, hicimos un acto frente a la Bolsa de Comercio con las 3 centrales obreras más grandes de la Argentina, con una cantidad de movimientos sociales y estudiantiles,
y que ahí también está el poder real, porque cuando la Argentina se rebela, cuando el pueblo se organiza con sus centrales obreras, con las críticas que uno le pueda hacer, cuando el pueblo se revuelve, bueno, han cambiado cosas gruesas en la historia. Entonces el poder real está en los dos lados y el poder formal, los gobiernos van a tener que definir, y tienen que definir todo el tiempo en qué poder real se apoyan. O blanquearlo. O blanquearlo. O blanquearlo, claro. Porque yo creo también en esta cuestión de que el pueblo, el soberano, como decía, el pueblo tiene su poder. Ahora, me contradigo en esa idea cuando vemos lo que hoy, por ejemplo, está pasando con la economía, donde el mercado es el que de alguna manera va definiendo el rumbo económico con el tema de los dólares que no están en la calle, o por ejemplo cuando justamente el campo, que aquí obviamente hemos charlado con gente del campo y por ende, así como tu opinión, también tenemos la de todos, justamente esa es la idea del programa, pero también por ejemplo hay que decir de que hoy, si uno recorre los campos de la provincia de Santa Fe nomás, hay que ver Argentina, que seguramente es así también, pero de la provincia de Santa Fe, se va a encontrar con campos llenos de silobolsa. Llenos, o sea, llenos de silobolsa, llenos. Igual que el juego de palabras. ¿Y por qué es esto? Porque hay especulación, porque existe la especulación, y ahí es donde entra el poder real, el poder del mercado, ¿no? Que no vende porque tiene una especulación y que de alguna manera define la política económica, ¿no? Es un poco, me parece, ¿no? No sé cómo sí, cuando digo esto del poder formal y el poder real, hay que mirar lo que hizo el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos parte del Frente de Todos a nivel nacional. Digo, porque con el macrismo, me tocaba ser diputada acá en la provincia, hemos discutido muchísimo cómo esa política nos afectó en la provincia y en particular a los sectores populares. Incluso la producción, porque eso fue timba financiera, digamos. Entonces se dio toda una unidad muy grande para terminar con el gobierno de Macri, con muchos puntos interesantes del gobierno que asumía en ese momento. Vino la pandemia, el acuerdo con el Fondo Monetario, la política que no cambiaba el rumbo. Nosotros le veníamos diciendo, y Delfrade lo formulaba de una manera muy, muy especial. Decía, bueno, si no se profundizan las medidas nacionales y populares, este gobierno se va a volver antinacional y antipopular, lo cual yo suscribo totalmente. Y cuando pierde el Frente de Todos a nivel nacional 5 millones de votos, está bien que eso fue en las provincias. Nosotros acá no conformamos el frente que llevó a Perotti a la gobernación, porque incluso creo que no tiene, es más parecido a Cambiemos que al Frente de Todos nacional. El gobierno de Perotti, sí, si lo pones Carpín al lado de Perotti dicen lo mismo. Tenés que escuchar lo que dijo en el Consejo Federal de la Hidrovía. Todo lo que tiene que hacer la nación y cómo va a poner el Estado provincial a favor de estas corporaciones, ¿no? Que están en la Bolsa de Comercio, por ejemplo. Pero bueno, por eso hicimos soberanía popular y no fuimos. Pero a nivel nacional, lo que hace Fernández, apenas pierde 5 millones de votos, es sentarse con el Consejo Agroindustrial Argentino y con todos esos sectores pone un ministro de Agricultura donde dicen vamos a profundizar o extender la frontera agrícola 40 millones de hectáreas más. Es profundizar, es como si, si lo que gana votos es la oposición, vamos a parecernos más a ellos, en vez de afianzarse a un programa que fue el que lo hizo gobierno. Y para mí, ese error lo cometieron muchos y acá estamos, ¿no? Donde trabajar 8 horas al día o más son salarios que no te alcanza. O sea, sos pobre trabajando en trabajos en blanco, buenos, estables, profesionales. Estás así de estar bajo la línea de pobreza. Después estuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual también es una herida a la soberanía casi mortal, digamos. Hizo ruido. Quiero hacerte una consulta porque hablamos del gobernador y de su opinión. Ahora, teniendo la mayor importancia en Puerto, en la ciudad de Rosario,
teniendo la bolsa de comercio más importante o una de las más importantes del mundo, lo decía en Rosario, ¿qué rol cumple el municipio? Bueno, Es más, una información que surgió esta semana. En una de las comisiones que va a seguir el tema de la hidrovía local, está una de las personas de la mesa chica de Hapkin, que es Bermúdez. Claro. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el municipio? Mira, acá hubo un hecho que para mí marcó cuál es la política de Hapkin respecto a este tema. Primero que Hapkin se sienta con la bolsa. Nosotros las provocaciones, por ejemplo, que tuvimos en ese acto, vinieron por parte del municipio. El acto que te decía de uno con otro, vinieron por parte del municipio y demás. Pero el hecho es que le entregaron al Banco Municipal. En el medio de que Paduan era el presidente de la bolsa y que con el macrismo lo que hacía guita era la timba financiera, la Bolsa de Comercio dijo, bueno, ¿por qué no tenemos un banco? Si nosotros casi funcionan como un banco, ¿por qué no hacemos el banco de la Bolsa de Comercio? Eso estaba a punto de hacerse. Y quien estaba haciéndolo después fue nombrado director del Banco Municipal de Rosario, junto con uno de los que maneja Rosenthal, que es la financiera más grande de Rosario. Hoy el Banco Municipal, el único banco estatal, el banco público que hay en la provincia de Santa Fe, que es el Banco Municipal de Rosario, está dirigido por la mayor financiera que tiene Rosario y por la Bolsa de Comercio de Rosario, a pedido de Hapkin. Para mí eso ya marcó cuál iba a ser la política del municipio al respecto. Y después, bueno, un montón de iniciativas para cobrarle el DREI a Terminal Puerto Rosario, que hoy está concesionada por Vicentín también. El municipio no le cobra, o sea, supuestamente le iba a cobrar, pero no hizo, la empresa no cobró, no pagó y tampoco hicieron los esfuerzos para cobrar. Digamos, son amigos. En política hay un acuerdo con ellos. Me parece que eso es muy claro y por eso está Bermúdez en ese lugar que vos mencionabas. Bien, 12:35 en la mañana de la radio, nos está acompañando como conductora invitada Mercedes Meyer, y bueno, charlando de todas estas cuestiones que vaya si es importante. Me gustaría preguntarle por la paridad de género, me gustaría preguntarle por el tema de esto de la deuda histórica, cuál es la opinión suya y de su grupo político. Me gustaría preguntarle por esta... lo dijo recién y no lo quiero dejar pasar. Dijo, hoy se está buscando asemejarse en el discurso al partido, a la oposición, más o menos así. Y yo lo contaba el otro día que hay mucha idea de sectores que antes estaban en la centro-izquierda, la izquierda, es más, y voy a dar un ejemplo, de correrse hacia la centro derecha o a la derecha, o derechizar sus ideas, en algunos casos sus ideas y demás. En otro momento de la historia, por ejemplo, algunas expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández no se hubiesen dado. Y hoy el discurso todo parece indicar que quiere conquistar a una parte de la oposición que está allí buscando referencia. Ya en un ratito lo hablamos. Estamos en Radio del Plata, Rosario, en vivo, en este programa Democráticamente hasta la hora 14. Estamos en el streaming de Agofa TV, en YouTube, en Twitch. Son 9 grados 6 décimas la temperatura. Y quiero que Facu, vamos a ir a buscar, entonces también... Escucha Mercedes y nos da su punto de vista la palabra del gobernador, de Omar Perotti, porque ayer hubo una reunión donde el gobernador Perotti y su ministro de Economía, Walter Agosto, le explicó a intendentes y presidentes comunales el acuerdo que cerró, que selló con Nación. No solamente era importante la reunión, por una cuestión de la información, sino que son protagonistas principales de esta historia las intendencias y las comunas, porque van a recibir una parte de esa deuda en bonos. Vamos a escuchar y tengo información también en cuanto a este tema. Primero lo tenemos a Perotti, escuchamos la palabra del gobernador Perotti. Hemos mantenido una serie de reuniones durante toda la semana y de semana anterior
lo habíamos anunciado, de reunirnos con todos los intendentes, presidentes comunales. Como todos ustedes saben, una proporción de la deuda acordada corresponde a los municipios, porque son recursos coparticipables. El 13,40 y algo % es el que se va a distribuir, y la idea es comunicarles a ellos cuál va a ser la forma que tienen a disposición esto y acordar con ellos cuál va a ser la mejor mecánica. Sin duda que de acuerdo al tamaño del municipio, a las posibilidades o a las disponibilidades, puede haber distintos deseos de su utilización, de su resguardo. Es toda la información que le vamos a estar brindando de esta importante noticia para la provincia de Santa Fe. Todo y participen plenamente de la reunión, nos ayudan a comunicar toda esta información a todas las entidades, a toda la población, como lo estamos haciendo. Estamos, después del acuerdo de cumplimiento de sentencia, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Una vez homologado por la Corte Suprema de Justicia el acuerdo de sentencia, la Nación tiene 30 días para proceder a la entrega de los títulos a la provincia. Así que estamos en ese tiempo, esperando el tratamiento que la Corte le tiene que dar al cumplimiento de sentencia, y a partir de ahí esperemos comenzar ya con la Nación en el plazo que está establecido a recepcionar los títulos correspondientes. El acuerdo es con la Nación, se firmó con la presencia del presidente de la Nación, pero además no es algo que quedó en el escritorio de Guzmán, es algo que el mismo día que estuvo firmado, que con nuestra gente de Fiscalía y los responsables jurídicos del Ministerio de Economía, se hizo la presentación ante la Corte Suprema, dando cumplimiento las partes a lo que entienden es el pleno acatamiento al fallo. Es la Corte ahora la que va a verificar el cumplimiento, la congruencia de ese fallo, la legalidad del acuerdo logrado, y a partir de ahí está homologado. Y obviamente los intervinientes de parte del Estado cambian los actores, pero no la responsabilidad ni la continuidad jurídica del Estado. Bien, hasta aquí la palabra del gobernador Omar Perotti con respecto a lo que se les contó a los intendentes y presidentes comunales, algo así, me decían un poco más de 100 intendentes, presidentes comunales y representantes de los gobiernos locales estuvieron en el Centro Cultural La Redonda en la ciudad de Santa Fe. Vamos a escuchar la palabra de algunos intendentes. Ya le voy a preguntar, por supuesto, a Mercedes por este tema. Nos está acompañando aquí en los estudios. Vamos a escuchar la palabra de el intendente de Rafaela, Luis Castellano, el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci, y el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos. A ver, escuchamos. Fue una exposición muy clara, muy transparente. Creo que estamos todos los municipios y comunas de la provincia. Tuvimos la oportunidad de sacarnos las dudas. Hay un fallo de la Corte que es absolutamente claro, y me parece que lo más importante de todo esto es que un reclamo federal donde la provincia de Santa Fe tiene lo que nunca se le debió haber quitado, y los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe vamos a cobrar por coparticipación lo que tantos años estuvo retraído. Me parece que una de las buenas propuestas fue que tengamos ese simulador, todos los municipios y comunas, para empezar a detectar actualizado cuánto es lo que nos correspondería, y a partir de ahí empezar a ponerlos en los presupuestos del año que viene. Después de haber visto los números que llegaron a un acuerdo entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, más allá de que la refinanciación de la deuda en bonos sea a 10 años, nosotros, en mi caso veo positivo, porque hay casi un 34% de esta deuda, 51.000 millones de pesos, que se cancelarían de aquí al 2023. Eso es un paso importante. A veces uno mediáticamente escucha que la deuda se iba a pagar en 2031, entonces allí era donde estábamos un poquito asustados. Esto vino a aclarar bien la situación, y bueno, iremos progresivamente los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe recibiendo la cancelación de esta deuda a medida que el gobierno vaya haciendo efectivo estos bonos. Agradecimiento al gobernador Omar Perotti, a todos
todo su equipo de gobierno por esta convocatoria, por transmitir claridad en un tema tan sensible que se ha discutido durante tantos años, y felicitar a este gobierno provincial y también al gobierno nacional por llegar a un acuerdo en el cumplimiento de una sentencia que todos esperábamos. Y creo que estas herramientas, que son soluciones concretas para poder llevar a nuestros vecinos, para poder invertir allí en obras y en mejorar la calidad de vida. Bueno, estamos la palabra de Enrique Vallejos, de Reconquista del Último, Richie, de Villa Gobernador Galvez, y Castellano, al principio, de Rafaela. No estamos para adelantar la campaña tan rápido ni discutir las cosas con tanta vehemencia. Frases, voy a contar, del intendente Hapkin. El objetivo es encontrar la forma en que podamos asegurar que los recursos lleguen a la gente y se preserve el valor. Estamos en un país en el cual el bono del tesoro actualizable no nos da garantías. Es una realidad argentina, para lo cual es importante determinar cómo vamos a garantizar que se preserve el valor de lo que vamos a recibir. Estamos viviendo un momento muy delicado en Argentina. Si los que tenemos la responsabilidad de gobernar mostramos más grito que laburo, terminamos de generar el desencanto en la gente. Me parece positivo lo que sucedió esta semana, la reunión con los legisladores, con el Consejo Económico, y tuvimos una muy buena reunión, dijo el intendente. Y para cerrar, a mí anotame en los que no estamos para adelantar la campaña tan rápido, ni discutir las cosas con tanta vehemencia, y que después la gente diga que son todos iguales y nadie arregla nada. Esta última, diferenciándose de lo que es el resto de la oposición, que quizás serán sus competidores electorales, que hoy con vehemencia están poniendo algunos puntos oscuros sobre este acuerdo que firmó el gobierno de Santa Fe. Bueno, ¿pudiste escuchar esto? ¿Cómo lo ves? Lo veo para ser sincera, con mucho escepticismo, digamos. Esta cuestión de la deuda de la nación con Santa Fe viene desde hace largo rato. Me acuerdo cuando estábamos en la legislatura, también la Corte había dado el fallo y Macri nunca pagó. Ahora se paga, pero se paga en estas condiciones. Parecería sí ser más como medidas en torno a ver, falta una decisión política importante. Después, digo, lo de los bonos y demás es parte de la política general que hay en la Argentina. Hay una devaluación de todo, y que esto sí tiene que ver con lo que decíamos antes de la recuperación de la soberanía, por lo menos en el comercio exterior. Digo, ¿cuánto vale la plata nuestra, el valor de la moneda? Y en eso también esto de que se les pague a las provincias y a los municipios lo de los bonos. Creo que la iniciativa de llamar a los intendentes y a las intendentas es muy importante. Esto tiene que ser una cosa donde las comunas y los municipios son los motores para poder pedir el pago de esta deuda, además de todos nosotros, y hay una responsabilidad de todas las fuerzas políticas de pedir eso que Santa Fe puso, ¿no? Después, creo que esto de que se pagara en bonos le dio de comer vos recién hacías alguna mención, pero me parece que dio lugar a esa foto que tanto buscaron de frentes, por lo menos yo la vi, muy empujada también por el socialismo, donde decían, bueno, juntos en el reclamo de una deuda, como la crítica, ¿no?, que se le hace al gobierno de haber cobrado en estas condiciones. Por otro lado, le dan lugar a Perotti decir, bueno, al final será lo que será, pero yo logro cobrar la deuda. Digo, es parte de cómo está hoy la política, y me parece que estas declaraciones de Hapkin son muy ilusas. Creo que la campaña electoral ya se lanzó desde el momento de que hay una crisis en la Argentina y una crisis política,
de referencia y de liderazgos. Creo que para mí también me sorprendió, porque se supone que el 2022 era más de discusiones y demás, y en el 2023 se lanza todo. Claro. Pero me parece que hay que poder sacar los discursos de lado, limpiar y ver cuál es la esencia de las políticas que se van llevando adelante desde cada ejecutivo y cada fuerza política, qué es lo que está buscando. Y bueno, esto de la deuda de coparticipación parece que es un elemento más de todas las discusiones que hay. Yo siempre entendí que el federalismo, por ejemplo, era la posibilidad de que Santa Fe pueda cobrar más impuestos a determinadas empresas, como el ingreso, que las agroexportadoras paguen impuestos a los ingresos brutos como paga cualquier comerciante. Y bueno, y de alguna manera tener recursos genuinos. Sin embargo, Santa Fe es una de las provincias que no tiene tanta injerencia nacional. Acá me meto en materia impositiva, pero recuerdo un gráfico donde Formosa estaba al horno y Santa Fe no era de las que más dependía de los recursos que les mandara la nación. Pero todas superan el 70%, digamos. O sea, Santa Fe importa mucho lo que mande la nación. Y esto de la deuda histórica, bueno, entiendo que ya a esta altura es como un trofeo y un elemento más de juego político, ¿no? Bueno, ya en un ratito voy a contar algunos detalles más con respecto a esto, y también que tiene que ver con esta cuestión las palabras de Farías ayer en la Cámara de Diputados, hablando de que el gobernador le mintió justamente en la reunión que mantenían el miércoles con los legisladores. Mercedes, me gustaría que intercambiemos opinión en cuanto a esta cuestión. Lo decías y en distintas expresiones, y por allí leyendo tu declaración o lo que nos estás contando, la política determinados políticos va camino a una derechización, podríamos decir, porque por ejemplo nos decía, bueno, Perotti más cerca de la opinión de Macri, Hapkin también cercano a eso, por lo que nos contás. El socialismo, por allí con esa foto, me imagino que también podemos pensar que puede llegar por ese lado. Y yo le decía hace unos días a Carlos del Frade, por un lado la foto de la izquierda, ¿no? De distintos sectores de la izquierda que se dio el fin de semana, que fue un dato político en la provincia de Santa Fe. Pero el otro lado, mirando hacia afuera, hacia Latinoamérica, bueno, por ejemplo, lo de Boric en Chile, bueno, en Bolivia también con izquierda, en Colombia con izquierda, bueno, muy probablemente Brasil vuelva hacia la izquierda con Lula da Silva. Digo, la izquierda en definitiva organizada, y ahí entramos la izquierda racional, quizás. Me decían, no, pero la izquierda en realidad más popular, no queremos por allí chocar con la otra izquierda. Pero hay un sector de partido de la izquierda que, bueno, en definitiva tienen agenda y tienen y por lo menos van a trabajar para llegar, ¿no? Es que efectivamente así no va más, y si uno ve infinito el rumbo que ha tomado este gobierno nacional, sigue siendo la profundización de un modelo anterior, más allá de que no son lo mismo, pero en esencia esto que decían las cuestiones clave, el acuerdo con el fondo que implica reducir el gasto público, que no te deja cobrar más, a tocar los sectores poderosos, entonces eso definitivamente va a un ajuste al pueblo. La cuestión es que la Argentina todavía tiene para seguir extrayendo muchísimo, entonces ahí aparece el litio, el petróleo, bueno, todo lo que hacen los minerales y a los cereales, eso van por ahí, y eso ya demostró que es un modelo que no derrama. O sea, lo que ellos llaman, bueno, si a esos le va bien y al pueblo le va a ir bien porque va a derramar, no derrama. Entonces, lo posible ya se agotó y no se probó, como decimos nosotros, esto de, mira, el peronismo. El primer gobierno de Perón, o sea, en el plan quinquenal, se había parado el gobierno en la agroexportación, en los precios internacionales, pero haciendo el IAPI,
la Junta Nacional de Granos, y se paró en ese modelo agroexportador para hacer un modelo industrializado. O sea, en todos esos dólares que entraban del agro para hacer una industrialización, y ahí aparecieron los ferrocarriles argentinos, apareció Somisa, apareció todo lo que apareció con ese peronismo que uno tiene, esa nostalgia, ¿no? Que después destruyó la dictadura y destruyó el menemismo. Entonces, Argentina pudo, y hay que volver a esas cosas que la Argentina pudo hacer. Y eso es la izquierda hoy. Para mí, eso es lo que tenemos que empujar en la izquierda. Y yo soy consciente, y sabemos muy bien, porque bueno, todas estas fuerzas amigas que fueron a nuestro plenario de Soberanía Popular el sábado pasado, ahí estaban Rubén Giustiniani, Agustina Donet, estaban el compañero de Alicia Gutiérrez del partido Sí, estaba Verónica Venas de Pares, fue Norma López por La Corriente, Palo Oliver, fue Palo Oliver también de la UCR, y también Lucila de Ponti del Movimiento Evita. Digo, con cada uno de ellos o de esos espacios nosotros compartimos luchas que les vamos cerrando el paso a la derecha, por decirlo así, luchas en los movimientos sociales, en la legislatura. Matilde Bruera también fue, bueno, por ejemplo, con ella contra la ley ART, digamos, con cada uno de ellos tenemos puntos de acuerdo. Yo sé, lo dijeron ahí incluso, que están incómodos con los frentes que se hacen, y más con estas declaraciones, ¿no? de Bonfatti, por ejemplo, de la necesidad de unirse con el PRO, porque siempre parece uno peor, ¿viste? Ahora aparece Milei, entonces el límite es Milei, y cada vez te aparece un monstruo más grande, pero que te va corriendo a vos el margen para... Y la verdad es que no es así. La gente, yo entiendo que la Argentina no se derechizó, lo que se derechizan son los dirigentes, los que pierden las banderas con las cuales se generaron sus partidos y que fueron génesis de sus partidos políticos, porque nacieron en rebeldía. Radicales, peronistas, socialistas nacieron en rebeldía de lo que estaba ahí. Hoy eso claudicó, y bueno, hay gente, afortunadamente, en todas las localidades, en toda la provincia y en toda la Argentina, que seguimos sosteniendo que este es el único camino posible en este momento histórico: recuperar la soberanía nacional, recuperar las palancas claves del Estado, y así poder hacer que la redistribución de la riqueza sea una realidad. Bien. Ya prácticamente nos quedan muy poquitos minutos para cumplir la primera hora. Habíamos por allí desde la producción acordado con vos, porque sabemos los tiempos, ¿no? De cada dirigente. Sos mamá también, seguramente tenés que cumplir también con esa función, que en realidad es la más linda, ¿no? De cumplir. Me imagino. Ponele. Yo prefiero estar acá. Ah, sí, bueno. No, mis hijos son lo más lindo del mundo, pero claro, estar acá está bueno. es bueno. Mercedes, ¿qué te hubieses preguntado como conductora que no hablamos y que no te pregunté? ¿Qué me hubiese preguntado yo a mí? Ay, qué pregunta. Bueno, recién acabas de hacer una pregunta que era muy... ¿cuál es la tarea más linda, no? De estar en un lugar así. Para mí, poder no ser subestimada como mujer, ¿no? En las ideas políticas. Las mujeres tenemos una experiencia. ¿Todavía son subestimadas? Sí, totalmente. Por eso te agradecía tanto este espacio. Yo entiendo que hemos hecho prácticamente una revolución, y que es impensado hoy tener un programa radial, un partido político o algo sin mujeres. Sin embargo, muchas veces están subestimadas nuestras ideas, está subestimada nuestra práctica, y está subestimado el rol que tenemos que cumplir para este momento de liberación del pueblo y de la patria. Así que creo que, no sé qué me preguntaría, pero tal vez cómo me veo en un futuro cercano. Y yo creo que lo que el otro día, el sábado, decíamos, bueno, el fin no justifica los medios, en los medios está el fin. Entonces acá no hay un objetivo final de a dónde querés llegar, sino si estamos contentas o contentos con los lugares donde estamos. Y yo creo que sí, es un lugar de felicidad, que el organizarnos colectivamente y poder ser protagonistas de este presente es una felicidad personal y colectiva. Así que
Por ahí andaba esa pregunta final. Bueno, gracias por visitarnos. No, gracias a vos por el Y invitación. obviamente que no va a ser la última vez, va a ser la primera. Buenísimo, ¿Te buenísimo. parece? Claro que sí, me prendo. Bueno, muchas gracias por la visita. Mercedes Meyer, como conductora invitada en el día de hoy, en este 8 de julio, y vaya clave día, porque justamente en su historia militante de los últimos años, o quizás de siempre, el tema de la soberanía, ¿no? El tema de la soberanía, de la independencia y demás, a un día de volver a recordar la independencia, celebrar o recordar, como quiera cada uno desde su lugar. Nos vamos a hacer la pausa de la radio, las noticias de Radio del Plata. Está Cecilia Contreras en los controles de la radio, está Facundo, está